Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos de nueva cuenta en su programa Fuego Cruzado, a través de su nuevo canal, MXN. Mi nombre es Lilia Arellano y, si me permite, quisiera invitarlo a que nos acompañe a ver esta cápsula que Jorge González Durán nos ha preparado. Mes Patrio. Septiembre es conocido como el mes de la patria. Se celebra la gesta de los niños héroes de Chapultepec, la incorporación de Chiapas a México, el grito de independencia y la culminación de la guerra insurgente. Asimismo, rendirle homenaje a nuestros símbolos patrios es un acto que va a la entraña de nuestra identidad, es decir, que exalta y reivindica los valores eternos de nuestra patria. ¿Y cuáles son los valores eternos de nuestra patria? Son los que le dan sentido y rumbo a nuestro destino. Son los que le dan identidad a nuestro ser nacional. Los valores que siempre debemos honrar son la independencia, la libertad, la democracia, la justicia y la unidad. Estos valores eternos están representados en nuestra bandera, en nuestro escudo y en nuestro himno nacional, que son los símbolos que guían y unen a todos los mexicanos, independientemente de filiaciones ideológicas, condición social y credo religioso. Es por ello que honrar a nuestros símbolos patrios entraña una labor eminentemente cívica, porque nos enraiza en un sentimiento de nacionalista que es lo que hace indestructible a nuestra nación. Son fechas que permanecen indelebles en la memoria colectiva, porque constituyen un punto de partida para la inacabable edificación del país, cuyos gobernantes se caracterizan por su entreguismo. Doblegar nuestro espíritu de lucha. Los mexicanos estamos acostumbrados a las tareas difíciles, porque eso nada nos ha detenido a lo largo de nuestra historia. El gran desafío de esta hora es estar de pie ante nuestra hora. Mientras gran parte de la clase política se arrodilla ante los intereses extranjeros, estos son los sentimientos que siempre deben prevalecer en nuestro espíritu, pero que han sido socavados. El gran desafío es ser dignos herederos de nuestra historia. En un momento crucial de nuestro destino, el sentimiento de amor a la patria parece que se está volviendo anticuado y obsoleto en las clases de los poderosos. ¿Sigue vigente y fuerte en la sociedad? De eso y demás tratará este Fuego Cruzado. ¿Usted ha dado cuenta de cómo ha venido descendiendo esta inclinación que teníamos por los festejos del mes de septiembre? Particularmente aquí en Cancún, en donde yo tendría que suponer, en la Riviera Maya en general, que deberíamos de dar muestras de nuestro pasado, del cual debemos sentirnos muy orgullosos, tanto por las culturas que se desarrollaron como por el resto de la historia. Pero vamos a hablar de este tema con nuestro panel. Está Samuel Cervera, él es historiador. ¿Cómo te va, Samuel? Muy bien, Lilia. Qué gusto de tenerte aquí. Encantado de estar aquí. ¿Vas a dejar hablar a los demás, verdad? Haré un esfuerzo, sí. Bueno, eso espero. Está también Leticia Kawich, él es profesora. ¿Cómo te va, Leticia? ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenida nuevamente. Y José Antonio Ortega Canché, él también es profesor de enseñanza básica. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy contento de estar aquí compartiendo este espacio. ¿Verdad que sí? ¿A qué se debe ustedes que están en un nivel de enseñanza que va marcando la trayectoria de los niños, y en donde suponíamos que deben de prevalecer todos estos actos cívicos, en donde nos enseñan a amar a la patria, en donde se imbuyen, empezamos a imbuirnos
de amor hacia nuestro territorio, hacia desear lo mejor, hacia adquirir valores. ¿Qué está pasando? Que todo está ponchado, que los niños ya no piden silbatos, ya no piden trompetas para estas fechas, que no pelean su banderita. ¿Qué pasa? ¿Ustedes son maestros de primaria? ¿Ustedes están ahí? ¿Qué? ¿Ya no hacen nada? ¿Ya no les dicen a los niños, oigan, esta es nuestra historia, traigan su banderita, pues píntensela en la cara por lo menos, ¿no? ¿Ya no? No, bueno, yo creo que son diferentes situaciones que se están mezclando en este caso para que se observe esta pérdida de la identidad. Primero creo que el profesor debe de sentirse parte de, para que pueda sentirlo y transmitirlo a sus alumnos. Desde los planes y programas vemos cómo se va dando este cambio en el fervor o el patriotismo que se inculca hacia los símbolos patrios con los niños. El profesor en su aula, claro que sí, hace diferentes actividades. De hecho, en el nivel básico se acostumbra a decorar el salón para que el niño vaya afianzándose de ese conocimiento, pero también sabiendo el por qué. O sea, no solamente es decorar el salón, se trabajan los temas, se le dejan diferentes actividades para que él vaya conociendo las causas, ¿sí?, de la celebración de la independencia. Pero fuera del aula hay un contexto, hay un entorno político-social también que va marcando a la población, que va marcando a los padres de familia y a la ciudadanía en general. Y en ocasiones es mucho más absorbente lo que está sucediendo afuera que lo que se está trabajando desde las escuelas. Yo creo que la labor docente en las aulas ha perdido un poquito la cuestión social. Nosotros como maestros, lejos de invitar al niño a los festejos, a salir a las calles, a esos ríos de gente rompiendo voladores, hay que hacer hincapié de esa lucha, porque la libertad en todos los sentidos. Siento que en la casa, en la escuela, en la calle, hemos perdido ese sentido del valor de la libertad que en este mes patrio debemos de inculcar y no bajar la guardia ni el dedo de por qué la lucha armada. Y el festejo se va perdiendo precisamente con esta mercadotecnia que vemos cada año. Yo me doy cuenta, Samuel, en mis tiempos de niña, de adolescente, teníamos estas trompetas, matracas, pues había otros reiletes también. Se ponían las banderas en los balcones de los departamentos, en las ventanas de las casas. Y la sociedad no estaba dentro de esta podredumbre actual. Los mayores fraudes y los mayores abusos y el mayor dispendio lo tenemos en generaciones menores a los 50 años o apenas rebasando los 50 años, cuando empezó a perderse todo este tipo de festejo. Lo tenemos, bueno, ahí están los gobernadores, ahí está el propio presidente de la República. Esos señores no tienen ningún cariño por su país. Les puedo asegurar que no tronaron jamás una matraca, que no sacaron el espantasuegras con el verde, blanco y colorado. Muy probablemente estaban en Las Vegas a los 17 años, entonces, o en Mónaco a los 15. Sí, no creo que hayan tronado matracas ni se hayan puesto a gritar en la plaza de su pueblo. ¿Sí? No. Entonces vemos, yo creo que todos vemos que esta diferencia en las generaciones y esta falta de sentido patrio, no patriotero, patrio, es lo que transforma a los seres humanos y los hace alejarse del bien, no solamente del bien común, del bien que le deben a sus connacionales, a la gente que gobiernan. Sí hay una fuertísima crisis
del Estado mexicano. El neoliberalismo pega en muchos ámbitos, o sea, va a golpear obviamente la economía y va a golpear quizás uno de los más afectados. La economía de ciertas personas ayudó mucho, pero de ciertos millonarios y ciertos políticos, pero golpea muchísimo más la cultura de lo que se imaginó y lo que se planeó al principio. Yo recuerdo bien cuando inicia el proyecto neoliberal, nunca estuve a favor, pero yo creo que nadie calculó que llegara a afectar tanto la identidad. El Estado que surgió de ahí, hay que recordar que las fiestas patrias de alguna manera estuvieron durante cerca de 70 años, 80 años, muy vinculadas al sistema político y al partido principal, entonces al PRI. Entonces obviamente había un interés muy especial en estarla celebrando. Una vez que este gobierno empieza a buscar una nueva identidad o pierde esa identidad revolucionaria que estaba pegadita al Estado corporativo y de bienestar, queda sin identidad y por supuesto tampoco tiene ningún interés en una nación fuerte, en una nación que se quiera a sí misma. Yo escribí en alguna ocasión que del Estado de bienestar pasamos al Estado cleptocrático, o sea, a la cleptocracia, claro, que quiere decir el gobierno de los ladrones. Una palabra fuerte, pero si la mitad de los gobernadores están siendo acusados, lo siento, pero es una prueba. Entonces, de ese término. Entonces, es un desastre. O sea, el neoliberalismo que se convierte en cleptocracia es, en ciencias políticas, una palabra más elegante, élite extractiva. Una élite extractiva, lo último que desea es fortalecer la identidad de su pueblo, al cual extrae recursos, bienes, ventajas, beneficios, etc. Entonces, tristemente, sí hay una relación, yo considero muy fuerte, entre la caída del estado de bienestar que había venido, que también tenía grandes problemas económicos, a un neoliberalismo fallido, que ni siquiera logra ser un buen neoliberalismo en términos de liberar empresas y fortalecer la economía empresarial, sino que para colmo se desvirtúan en un sistema cleptocrático que no tiene ningún interés en fortalecer esto. Yo lo vivo en dos sentidos, uno como analista y otro como papá. Yo nunca he entendido por qué mis hijos, las fiestas patrias se unen para hacer puentes largos y el día de la celebración se muere y desaparece. Entonces celebran un jueves cuando la fiesta es el viernes, o lo hacen tal día cuando no debería ser, gracias a que se hacen puentes largos para beneficiar al turismo. Pero yo creo que beneficiar al turismo es secundario, primero se beneficia la identidad nacional. Lo han perdido, entonces me sorprende mucho que mis hijos digan, pues sí, es el 15, pero estamos de puente, y ya no existe en ese sentido, porque la fiesta, bueno, con muchas otras festividades que tienen vínculos de la Constitución, etcétera, muchas festividades que tienen vínculos con nuestra historia nacional, desaparecen. Pero tampoco existe un interés tan intenso, me lo comentaba alguien antes de empezar el programa, uno ve la avenida Yaxchilán y yo no veo ningún adorno. Yo recuerdo que hace 10 años estaba tapizado de adornos, ya no lo está, ahí está, enfrente, no lo veo. Entonces, en todos los sentidos, este nuevo Estado, como sea, con distintos partidos, etcétera, perdió ese elemento, y es lamentable porque la función de un Estado sería estar fortaleciendo eso, es parte de su propia fuerza y identidad. Entonces, bueno, tristemente no es así, Sí, y yo creo que son dos pilares los que sostienen esto. Por una parte, los padres de familia, indiscutiblemente, pero por la otra, los maestros. ¿En qué momento ustedes también cayeron en la globalización, en dejar la ceremonia de lunes, en no manifestarse, inclusive, o exigirle a su organización sindical, o qué sé yo, cuál sería la ruta? Pero impedir estos puentes que hacían a un lado, pues, todas estas fechas que nos dan, que son parte de nuestra identidad, parte nada más porque deberíamos sentirnos orgullosos de muchas cosas, primero de nuestras culturas. Entonces, ya, esta es una segunda parte de esa identidad, no es la totalidad de la identidad, así es. Es una parte. Pero eso ya no se enseña. Ese sentimiento de orgullo, pues los chamacos ya no lo tienen. Pero en las aulas tampoco se prohija, ni siquiera lo toman en cuenta, ni siquiera lo toman en cuenta. Y los papás, por ejemplo, como tú dices, ¿no? Pues, bueno, sí, está bien. Yo quiero decirte que mis hijos no conocieron ningún lugar del extranjero
hasta en tanto no recorrieron todo su país. Sí van a ir a Disney, cómo no, cuando conozcan México. Y ya después me dicen, pero ninguno, y no les estoy exagerando. Y el 15 de septiembre en mi casa se cena pozole. Y mis nietos hasta los 10 años, porque luego protestan, los haces que se pongan por lo menos su sombrero de charro, ¿no? Bueno, sí he visto un enorme esfuerzo por parte de los profesores, de ellos, pero que la gran institución... Pues yo no los he visto porque mis nietos nunca llegan allá a platicar nada de eso. Nada. Pues tal parece que hay una conspiración a nivel mundial y recae hasta lo regional, porque en el libro de texto ya empezamos a hablar de ciudadano universal y perdemos muchísima identidad, muchísima cultura con temas y contenidos que abarrotan el plan y programa. Nosotros, fíjate qué importante, el ciudadano universal, ¿no? Ándale. Nosotros como docentes, como maestros, que estamos de cerca con los niños que debemos crecer, creo que nos corresponde el papel de inculcarles ese conocimiento de la historia local, de la historia nacional, que es donde van a valorar las cuestiones de las festividades que estamos tocando hoy en día. Podemos mencionar que en aquel entonces, pues Quintana Roo pues vivía una bonanza en 1810. Cozumel no había ningún habitante, cuando ahorita es la cuna del poder. Bacalar en aquel entonces era el centro de intercambio económico poderoso aquí en la zona. En Quintana Roo comerciábamos con Beto, con Tecash, y teníamos comercio muy intenso con Belice, con los ingleses. ¿Por qué digo esto? Porque en aquel entonces no nos pegó, no sentimos esa parte de la lucha armada. Aquí en la península, acordemos que era como zona de castigo para los políticos en el centro de la República. Sin embargo, los niños necesitan conocer esas partes, esas etapas en donde esa historia local se fue inmiscuyendo en la historia nacional. No, y antes, un primer mestizaje con extranjeros, porque el otro ya era con la cultura azteca, ¿verdad? Ese ya se había dado, pero un primer mestizaje del otro lado del océano, sí, es muy importante y es algo también para enorgullecerse. La lucha de quienes no aceptaron esa conquista. Hay tantas cosas por las cuales sentir orgullo. Hasta llegar, bueno, dices tú, bueno, localmente esta lucha armada no la resintieron como en el centro del país, por ejemplo. Pero México es uno. Sí, inclusive este concepto de ciudadanos del mundo, que ya está muy de moda en muchos otros países, se sustenta en otras naciones, primero en su historia local y posteriormente, o sea, la idea es, si comprendes bien tu historia, puedes comprender la historia de los otros pueblos y puedes ver a los demás. Pero eso en México no ha sucedido. O sea, darle preferencia a ciudadanos del mundo y disminuir tu propio conocimiento nunca te va a hacer ciudadano del mundo. Es como te digas, aprende a querer al otro si no te conoces a ti mismo. Primero te conoces a ti mismo y luego empiezas a conocer y aceptar al otro. El concepto de ciudadanos del mundo es un concepto de construcción, puede ser muy positivo, sobre todo en naciones que están muy cerca, entre ellas tienen problemas, Europa sobre todo, ¿no? Que es donde surge esa idea, pero ellos lo hacen con una enorme cultura. O sea, un francés sí puede aspirar a ser ciudadano del mundo, pero tiene un inmenso bagaje cultural sobre su propio país. Entonces, sí se podría tener un concepto abstracto así de difícil si primero lo fundamentas en tu propio conocimiento. Pero cuando veo estos recortes impresionantes de educación, cuando veo que cada vez hay menos libros que son de menos calidad, o tienen menos hojas, o tienen más espacio de diseño y menos espacio de contenido, me da una enorme tristeza. Se me hace muy grave, muy grave. Yo creo que la formación de esta identidad nacional debería ser un trabajo en equipo. Yo no culparía a los maestros de lo que está sucediendo, porque el maestro cumple con unos planes y programas. Pero ¿qué es lo que empezó a suceder cuando el profesor... Mira, sí, eso es como que me digas, claro, tú que una enfermera
pues sabe que tiene que Claro. poner la inyección así, nomás que Sí. hay unas que te arponean Claro. y hay otras Pero- que lo ponen así, ¿verdad? Entonces, Pero la pues gran sí, hay diferencia... planes, hay proyectos, Sí. pero también hay un Sí. crecimiento propio. Pero ¿qué es lo que empezó a suceder? Que el maestro empezó a alzar la voz desde sus aulas, por ejemplo, cuando en el calendario escolar se marcaba para las fechas de 15, 16 de septiembre un puente y decían, bueno, pero y la actividad que se hacía, maestros, es puente. No, pero es que yo quiero venir. Ah, bueno, si pasa algo, acuérdese que es día de suspensión oficial, no aplica seguro escolar, le pasa algo a su alumno, es culpa de usted se va a ser responsable. Entonces, desde allá también el profesor, ¿sí? Se va limitando. No digo que esa cuestión sea determinante, pero sí va influyendo porque el mismo calendario escolar va haciendo que no solo esa fecha, otras fechas como el 5 de mayo, por ejemplo, Batalla de Puebla y demás, se vayan perdiendo desde las escuelas en la festividad que se acostumbraba a hacer, donde se convocaba a verbenas populares con alumnos y padres de familia. Y desde ahí era una forma en la que se fomentaba desde las instituciones. Pero también te das cuenta desde cuando, por ejemplo, te van limitando, incluso en los actos cívicos oficiales que están legalizados, por ejemplo, los homenajes, donde te van diciendo, maestra, si puede evitar los homenajes, evítelo porque hay mucho sol, los niños se van a sufrir de insolación y se empiezan a girar incluso oficios, ¿sí? Dando estas indicaciones a las escuelas. Entonces es parte de algo que está sucediendo, pero los que hacen los calendarios escolares no son los profesores, aunque ellos sean los que estén dando la cara ante la sociedad, sino que vienen del gobierno precisamente. Es el gobierno que va modificando incluso los planes y programas. ¿Y qué es lo que hace el maestro? Porque yo no digo que todos los maestros sean iguales. Hay maestros a nivel nacional que están presentando alternativas incluso a los programas. Se está trabajando, se están fomentando los valores cívicos, pero esta es una lucha interna que incluso se está dando entre las escuelas, entre las instituciones, por la preservación de esos valores cívicos, por la formación de esa identidad. Ve nada más. Pues Yo quisiera ver que, pues, tanta adoración y tanto visitante de los Estados Unidos dijeran, pues, el 4 de julio, como cayó en domingo, no lo vamos a festejar, sí, por supuesto. ¿verdad? Donde caiga, como caiga y se festeja. Y, pues, vas a las grandes ciudades, inclusive los hoteles lucen arreglos relacionados con la fecha. Aquí el recorrido de la zona hotelera, como podrán ustedes observar, no hay nada. Y es increíble porque es algo de lo que viene a ver el turista. O sea, si algo Hacen famoso una- en nuestro país es nuestra cultura. Las playas sí, pero la cultura fue primero, mucho antes. La historia en general. Sí, sí. Hacen una cenita ahí mexicana con mariachis, que cantan las canciones a la mitad, Sí. platillos regionales, bailan ahí algo, y esa fue su noche mexicana. Pero en el exterior no hay nada, nada. Celebran mucho más los mexicanos en Estados Unidos. Sí, de lo que estamos haciendo muchísimo cada vez. más. Nosotros lo hacemos cada vez menos y ellos lo hacen cada vez más. Es sorprendente y lamentable. ¿Será ¿no? necesario que nos vayamos todos? ¿Eh? No, Que empujemos espero que el no. muro. Vamos al corte, enseguida volvemos. Fuego Cruzado. Quintana Roo vive. En Scissors encuentras la elegancia
El estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. Ahora, Samuel, ¿qué tanto ha influido, por ejemplo, cuando yo iba a la escuela, pues Porfirio Díaz era un dictador? Ajá. Cuando mis hijas estaban en la universidad, admiraron a Porfirio Díaz. Ajá. Era un gran emprendedor. Era, oigan, miren nada más qué bien nos va a ir. Estamos en el restaurante Los Arcos, aquí en la avenida Yaxchilán, en Cancún. Es una parrillada. Y nos acaban de traer una parrillada, pero buenísima, caray. Se ve delicioso. ¿Verdad? Se nos va a enfriar, así que mejor nos apuramos. Resulta que ya no era el señor autoritario, el villano terrible, en fin, el hombre que pues se había casado con una mujer tan joven, que las relaciones con la sobrina y no sé, que esto lo hacían viejillo asqueroso, ¿no? Sino que ya fue el impulsor del progreso, un hombre romántico que hizo que el ferrocarril se detuviera en la puerta de su amada. En fin, ya cuando yo los escuché dije, eso no es lo que yo me sabía. Después el cura Hidalgo. Okay. No, pues borrachito, mujeriego, con hijos, lleno de hijas, de dicharachero, y que resulta que no fue nada planeado, fue un chiripazo, ¿no? Entonces, ¿esto qué tanto ha permeado, qué tanto ha venido a...? Bueno, porque para el registro de la historia, sí, en efecto, pues tienen que pasar años, pero el nuestro ha ido con unos bandazos. Pero es parte del mismo esquema, del mismo problema de la falta de inversión en educación y difusión del conocimiento, porque ni es tanto así, ni es tanto del otro lado. O sea, la proliferación de esta idea de héroes limpios, inmaculados en una época, y convertirlos en lo contrario de un momento a otro, no es en realidad lo que los investigadores serios y profundos y que abundan en México tendrían que haber hecho, ¿no? Han dicho. No, esos no son los resultados de sus investigaciones. O sea, sus investigaciones los han moderado, los han humanizado, pero en muchas ocasiones han dado nuevos méritos o han creado nuevos, no defectos, pero sí nuevos elementos que nos hacen verlos también. Por ejemplo, Porfirio Díaz, que tuvo una época en la que decían que fue el gran promotor, sí, pero él también fue el que mantuvo la economía enraizada en la hacienda, lo cual atrasó en 30 años la industrialización mexicana. Sí hizo algunas cosas tecnológicas, pero no hizo lo demás. O sea, los investigadores generan una visión mucho más completa, más humana, más amplia, pero la falta de inversión en la divulgación del conocimiento hacen que lleguen los pedazos más llamativos de esa investigación. Y tristemente, los medios de comunicación, con mucha gente que también le hace falta ese conocimiento. O sea, no es lo mismo mal leer una publicación de un investigador que conocer el libro o entrevistar bien al investigador, claro, y entender que el investigador está diciendo, sí, Porfirio Díaz no era esa faceta oscura, pero tampoco era un ángel. Y no están diciendo eso. Pero es muy triste que lo más fácil de escribir y de transmitir, y también por otro lado tienes un público que lee poquísimo, que también entiende esto. Entonces, parte de esta escasa inversión en el conocimiento, en la investigación, en la divulgación del saber, pasa por confundirlo. O sea, de un Hidalgo superhéroe a un Hidalgo super pachanguero, en realidad no hay ningún investigador serio que diga eso. Todos dicen, era un hombre mucho más complejo, con muchas más facetas, que sí cumplió una función importantísima, pero esa función hay que verla con otros ojos. Lo cual y eso es lo importante, lo cual no necesariamente bueno ni malo, sino nos
muestra lo complejos que hemos sido. De eso a decir Hidalgo era un borrachito, un borrachito reventado, hay una distancia. Y esa distancia sucede, o sea, esa mala interpretación de la nueva historiografía es justamente por la falta de inversión en divulgación de conocimientos. Si la divulgación fuera masiva y bien hecha, no habría esas dudas ni esas simplificaciones del saber. Considero que el gobierno le ha apostado a la represión. Nuestra libertad de cátedra, que se coartó definitivamente con el Blastar Gordillo en 1894, nos permitió a nosotros estar encajonados en un horario en donde educación cívica y historia se relegaba a 2.5 horas a la semana. Muchos maestros destinan horarios a otras materias, matemáticas, por ejemplo. Español tenemos un grave atraso en cuanto a la lectura y comprensión. Y a los maestros se nos echa mucho la culpa. Pero somos una cultura que no ama los libros, no se acerca a la investigación. Sabemos que, como bien lo comentabas, la historia no es de superhéroes. Cuando nos adentramos a los personajes y a los momentos que marcan nuestra identidad, vemos que no es como muchas veces aparece en los libros de texto. Y lo más triste que los que lo coordinan o los que lo proponen son gente que no pisa un salón de clases o gente que no conoce de historia. Ahí está nuestro presidente, en donde las preguntas históricas que le hacen no tienen ni idea de lo que es. Pero tu secretario, ese que no le gusta leer. Imagínate el grado de ignorancia que refleja al mundo nuestros gobernantes. Entonces, deja mucho que desear. Y somos el gremio más señalado en cuando se tocan estos temas. Pues sí, porque yo creo que todavía son un gremio en el que tenemos una gran confianza. Y bueno, son tantas las desilusiones, son tantos los frentazos que nos damos con todos los demás, con la iglesia, sí, con las actitudes de la iglesia que son terribles, que bueno, yo en muchas ocasiones al hacer la crítica tengo que señalar que de ninguna manera estoy cuestionando o poniendo en tela de juicio la fe de la gente, sino la actitud de los hombres que están manipulando esa fe. La tienes con el ejército. ¿Por qué? Pues porque hay desapariciones forzadas, porque tenemos muchas interrogantes, inclusive hace unos días cuando estalla un artefacto en el edificio de la Marina, allá en Coyoacán, en la delegación de Coyoacán, y te dicen que fue una explosión controlada, porque van a hacer una ampliación del Hospital Naval. Bueno, el Hospital Naval no colinda con ese edificio, así que no puedes hablar de ampliación. Será que van a dedicar el inmueble a alguna otra cosa, ¿no? Pero no es una ampliación. Una, dos. Si estos señores que están dentro de las Fuerzas Armadas no saben usar los explosivos y pierden el control, como él los llama, bueno, y entonces, qué peligroso para todos, ¿no? Si se trata de actividades de mafias o de grupos que están siendo afectados por el papel que ha asumido la Marina en el renglón seguridad, yo creo que todos tendríamos derecho de saberlo. Entonces ya tampoco tenemos esa confianza en las Fuerzas Armadas que se tenían, volvemos a lo mismo, cuando en mis tiempos los niños éramos felices de que a pleno sol nos llevaran a ver el desfile militar. Sí, claro. ¿Verdad? No importa si estaba el solazo. No, por supuesto. Pero no importaba, o sea, te sentías muy orgulloso de ver a tus soldados y los aplaudían, los grandes, los viejos, los chicos. Era otra forma de ver y de querer a nuestras instituciones. Entonces ya todo eso lo hemos venido perdiendo y todavía se siente que el maestro es el que puede sacar adelante estas generaciones y regresarlos a estas etapas que ha sido una lástima que nuestros hijos o nuestros nietos no las vivan porque nos hacían muy felices. Sí, bueno, yo me acuerdo de niña que nuestro profesor
tanto de primaria y sobre todo el de secundaria, el que me hizo amar el ser mexicana, nos platicaba de la historia con una pasión de que yo me quedaba sinceramente... Fíjate, acaba de decir lo mismo, amar. Sí, me quedaba viéndolo y escuchándolo, como se dice comúnmente, abobada. ¿Por qué? Porque te transmitía esa pasión por tu historia, por conocerla, por leer más. Y yo leí esa historia, pero él trataba a pesar de su pasión, de ser neutral y decía, bueno, es que no eran personas perfectas, ¿sí? Nosotros en ocasiones llegamos a idealizar, pero eran seres humanos como cualquiera, ¿sí? Con cualidades, con defectos. Pero lo que nosotros debemos de ver de esas personas no son precisamente sus defectos, sino qué es lo que hicieron por el bien común, ¿sí? De la población en favor del país. Sí, y entonces yo veo que en los libros de texto que a mí me tocaron de primaria, secundaria, la historia venía muy distinta porque se mostraban todas las facetas de estos personajes, y de unos años para acá se han ido cambiando. Es decir, el gobierno está mostrando a través de los libros de texto la parte de la historia que ellos quieren que la población sepa. Y ahora, por ejemplo, ya incluso en los libros de primaria que nosotros manejamos, se ve que Porfirio Díaz, si bien hubieron muchas quejas durante su gobierno, pero logró tales y tales cosas. Entonces, haciendo ver que ahora lo que está sucediendo en nuestro país es necesario que suceda por el bien de la población, para el desarrollo económico, político y social. Una sí, permanencia de... Exactamente. Entonces, dices, bueno, ves cómo la propia historia es manipulada para que la población crea que está bien lo que está sucediendo, que tantas muertes, desapariciones de la misma población, pues sí, qué pena por ellos que murieron, pero el progreso del país es primero. Los daños colaterales no Sí. cuentan, ¿verdad? Sí, las distintas formas las distintas narrativas de la historia. La narrativa de los especialistas, la narrativa del Estado, la narrativa que le llega a la gente, la que se divulga masivamente a través de redes, etcétera. Genera un montón de confusiones y de problemas de identidad propia. Usted menciona algo que me gustó mucho, el bien común. Algo que se extrae, que ya no está presente en la narración histórica y que es muy serio y muy grave, es el concepto de bien común, cuando eso es lo que sustenta a toda sociedad. O sea, el hecho que una tribu se una para cazar un mamut es por el bien común. Sí. O sea, lo que nos integra a los seres humanos en grupos sociales es el bien común. Que el bien común sea un concepto ajeno. Yo hace unas horas estaba en una prepa dando una charla y preguntaban sobre el bien común y me decían qué significaba, qué era. Me impresionó mucho, porque no tenía ya ni la noción, ¿no? Sí entendieron una vez que se los expliqué, pero porque es innato en el ser humano que vive en sociedad. Pero el bien común debe ser algo constante, repetido, practicado, ensayado de 1000 formas distintas, porque finalmente es lo que nos sustenta como seres humanos en sociedad. Es lo que le da razón a un estado de existir. Pero las élites extractivas, la cleptocracia, lo último que desea es una sociedad preocupada por el bien común. Desea que no los vean y que no se preocupen por nada y ellos puedan hacer su labor. Claro, y en este sentido, y de acuerdo a los gobiernos que se han tenido, con Ernesto Zedillo, de los libros de texto, ¿te acuerdas que desaparecieron a los niños héroes? Sí, sí me acuerdo. Que bueno, también esta etapa de nuestra historia, pues te despertaba imaginación y tú pensabas, yo puedo hacer cualquier cosa, ¿no? Si algo pasa con mi familia, con algo, o sea, ya pensabas en algún sacrificio de orden personal, porque sabías que hubo alguien dentro de tu país, de tu patria, por la patria, que había hecho un acto de esta naturaleza. Pues con Zedillo los eliminaron, tuvieron que recoger incluso los libros de texto, porque doña Elba estaba de vacaciones en Europa y se dio cuenta de esta eliminación cuando se la reportaron, y entonces vino la escandalera, etc. Luego llega el PAN y entonces les da
por poner otra imagen de Lázaro Cárdenas. Así es. ¿Verdad? Entonces ahí ya, es más, en algunos tomos quedó eliminado, porque como si esa etapa del país no hubiese existido. Y ahí encuentras, ¿no? Regresan estos señores y resulta que tenemos unos textos llenos de faltas de ortografía, Además, sí. mal redactados, supuestamente siguiendo líneas educativas del extranjero. Digo yo supuestamente porque yo no conozco un libro de texto del extranjero, ¿verdad? Entonces no sé hasta qué punto habría estado igualado, manipulado, o copiado, o pirateado. Sí, más bien sí, porque no tiene ni las faltas de ortografía. Y en el extranjero en Estados Unidos por lo menos hay una idea muy fuerte en la educación pública de fortalecer el nacionalismo, muy, muy fuerte. Lo hacen en todos los países. Y eso que ellos no tienen cultura y eso que ellos no tienen muchas menos razones para... Pero casi ninguna, ¿eh? Así es. Sí. Para ellos el tazón, el guacamole, sí, los padres ¿no? fundadores, el desfile de las rosas. Sí, muchos menos elementos. Sí. Sus raíces, como son los apaches, pues ya los hicieron casineros, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces, esto sigue sin ser del todo comprendido y tampoco los maestros les exigen ya a los padres de familia que hagan tal o cual, ¿no? En beneficio de la educación de sus hijos. Tampoco. O sea, pues ocúpense de ellos, ¿no? Que no se queden solos, que no sean los niños de la llave, que tal y tal. No nada más aquí, en todo el país. Entonces, ¿en qué nos estamos convirtiendo? Pues una herramienta que está ahí presente y que es fantástica es el internet en otro sentido. O sea, sí están todas las porquerías que uno quiera, pero también es cierto que hay un montón de textos y de lecturas. Y inclusive tomarlas, imprimirlas, platicarlas en casa es una posibilidad. Yo desde que puedo descargar libros en mi celular he podido leer mucho más que antes. Y curiosamente tengo un elemento de plática y lo he hecho. He bajado libros para niños, he puesto audiolibros. Existen caminos, tristemente, caminos individuales para evitar estos enormes agujeros. Lo malo es que solamente taparán una parte, no taparán el agujero tan grande. ¿Qué hacemos? Sí estamos cayendo en un error. Nuestra acta de nacimiento, de independencia, le hace falta más elementos para comprenderlo. La fecha del 15 de septiembre, los niños lo toman como realmente el inicio de la independencia, cuando pues el cura Hidalgo, en el pueblo de Dolores, que no fue ni de noche, fue durante la mañana, llamó a misa normal y invitó y convocó a la gente a unirse a las armas. Pero muy pocos docentes manejan esa cuestión. ¿Por qué? Porque el puente no daba el tiempo para tocar ese tema de contenido. Los temas de independencia se vienen tocando hasta noviembre, diciembre, no va de acuerdo a la fecha conmemorativa. Entonces no cuadra el calendario con las fechas que se festejan. Entonces muchos maestros se quedan atrasados con los temas y lo ven después de, y como ya pasó la fecha, pues lo brincamos. Entonces hay mucha cuestión de tiempo, hay mucha cuestión de voluntad para inculcar a los niños esa parte de identidad. Yo creo que de voluntad. Sí, de voluntad, pero también de todos los involucrados en esta cuestión educativa, formativa de la sociedad, por parte del gobierno, por parte de los padres de familia, por parte de nosotros los profesores. Yo esta semana platicaba con mis alumnos y uno de ellos me preguntaba, maestra, sí, y nosotros si quisiéramos, pudiéramos ser de Estados Unidos. Y le digo, ¿y tú por qué quieres ser de Estados Unidos? Pues es que creo que estaríamos mejor. Sí, ahí no están pasando tantas cosas como están pasando aquí en nuestro país. Sí. Mi papá dice que los que están en el gobierno todos son unos ladrones. Sí. Entonces, a lo mejor si fuéramos parte de Estados Unidos. Entonces, te das cuenta ya del planteamiento que el niño hace por también ideas ya o pláticas que él ha escuchado en casa. Y otro niño que te dice, maestra, es que yo odio a Nicolás Maduro.
¿Y por qué? Digo, ¿por qué lo odias? Es que en las noticias dicen, sí, que él está matando, dice, a su propia gente en Venezuela. Sí. Y le digo, bueno, creo que habría que hacer un análisis mucho más profundo. Dije, ¿tú crees que en nuestro país no está sucediendo eso? La diferencia es que a lo mejor, le dije, aquí tenemos, si así lo quieres ver, le dije, un gobierno de derecha. Y está sucediendo lo contrario. Le dije, el gobierno de derecha está matando a aquellos con ideas de izquierda, ¿no? Y entonces, se le va platicando a los niños, pero como las mismas noticias, toda la información que llega por la parte oficial va permeando tanto con los padres de familia como con los niños. Entonces, les hago la pregunta, ¿quién de ustedes daría su vida por nuestro país en caso necesario? Ay, maestra, no estoy loco para matarme. Dice, y ese niño que se aventó con la bandera, dice, creo que no estaba bien. Entonces, ¿hasta dónde hemos llegado en denigrar ya nuestra propia historia, nuestra propia identidad? Por eso, si bien es cierto que ahí está la información, creo que también es parte tanto de los padres de familia como de nosotros los profesores, el enseñarle a los niños a identificar y analizar la información que está, ¿sí? Sobre todo llegando a ellos. Si estamos reclamando buenos funcionarios públicos, buenos gobernantes, con esta formación no nos vamos a tener nunca. Por supuesto. En la medida en la que los padres de familia oculten o tapen o decidan junto con los curas no denunciar, por ejemplo, los hechos el día del fin de cursos de las escuelas estas de los Legionarios de Cristo, y que se presten a tapar que hubo heridos, que son enfrentamientos indeseables, que la venta de alcohol es brutal. Dice, no, mejor nos callamos todos. Bueno, ¿qué les están enseñando? Sí. Cuando el que pretende ser el fiscal general pues golpeaba a su mujer, ¿no? Sí, y por eso se divorció, y cuando el presidente de la Suprema Corte de Justicia no le daba pensión a hijos autistas, ¿verdad? Bueno, pues, y cuando vemos que rectores en las universidades se prestaron a cometer grandes estafas. Semejantes estafas, sí. Bueno, ¿y seguimos entonces en esta dinámica? Sí. O volvemos a empezar. Te aseguro que si salimos ahí con un megáfono y muchas matracas y todo, y la regalamos, nos quedamos ahí parados, Muy probablemente. Mira estos locos que están Muy haciendo. Probablemente no tengamos el éxito esperado, sí. Ninguno. Y Sí. regaladas. Sí, así es. Cuando antes, pues los vendedores ambulantes tenían un ingreso muy importante al andar con sus carritos. Sí, había un montón, ahorita ves Pero más un pocos, montón. Sí. Eso me recuerda que le tengo que comprar unas banderas a mis hijos que ya me piden. Para el Es coche. fundamental, sí, ¿no? Y aparte que jueguen con ellas, sí, claro, que las ¿Verdad? vivan, sí. Vamos al corte, enseguida volvemos. Fuego Cruzado. ¿Y tú, ya tienes testamento? Aprovecha que todo septiembre es el mes del testamento. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Notaría 64. Notaría 64 de Quintana Roo. Boulevard Joaquín Hendrix y Luis Donaldo Colosio, Puerto Morelos. Teléfono 998-208-9027 y 802-2000. www.notaria64qroo.com. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. Estábamos ahorita en el corte. Estabas comentando algo sumamente importante relacionado con la Virgen de Guadalupe.
¿Lo quieres repetir, por favor? Pues es una comparación que es para el análisis. Vemos que en México muchas veces le damos más importancia a las cuestiones religiosas que propiamente patrias. En lo que nos toca a nosotros como docentes es inculcar a los niños las festividades patrias y el porqué. Pero vemos que la población igual se aboca a las festividades religiosas, que no está mal. Sin embargo, cómo lo manejan las autoridades religiosas y cómo lo maneja el gobierno para manipular a una sociedad. Vemos que los programas con corte religioso se pasan en horas de la familia. ¿Te refieres a...? Es el programa de mayor rating, La Rosa de Guadalupe. Así es. Es el de más rating, ¿eh? No hay otro que lo alcance siquiera. Sí. Cuando pues para muchos es infumable, ¿no? Sin duda, sí. Y tocan temas que le compete al Estado y no a la religión. Y vemos que en los libros de texto hay ligas para ingresar a internet, en donde nos lleva al Discovery Channel o al National Geographic, pero ni el 5% de la población puede tener acceso a esa información. No hay internet en casa, lo puedes ver nada más si tienes cable, y en la población que estamos en la periferia no hay manera. No hay manera. Entonces sí nos da ese análisis crítico de lo que hace el gobierno. La forma en la que Vicente Fox usó el estandarte de la Virgen de Guadalupe, sí, claro, como lo usó en su momento el cura Hidalgo, que, sí, bueno, que son docentes completamente distintos, que eran exactamente, ¿no?, los sentidos opuestos. Mientras uno significaba la libertad, la independencia de España, el otro significaba cierta sumisión y cierto regreso al conservadurismo, sí, ¿no? Así es. Así es. Bueno, si hay una crisis igual regresando a esta idea del neoliberalismo, uno de los problemas más que genera es que no hay un proyecto de nación definido en el cual todos estos elementos ayudarían mucho. O sea, las fiestas patrias, la celebración, los homenajes, el fortalecimiento de la educación. Como no hay un proyecto de nación, no hay un camino hacia dónde ir. O sea, yo se me he pasado en los últimos gobiernos investigando, preguntando, analizando a largo plazo o a mediano plazo hacia dónde carambas vamos, ¿no? ¿Cuál sería el proyecto? Que en otros países está muy claro, está muy definido, inclusive todavía existen planes a 5 años, a 6, 7. Yo todavía no encuentro aquí la visión clara, pero lo que se me hace muy triste es que si no tienen visión clara, pero que no destruyan lo que ya estaba, que era una visión. O sea, la idea de un país nacionalista con muchos elementos en común y que se puede integrar, simplemente lo desmembran y no se pone nada coherente, sólido y grandioso en su lugar. Simplemente no se pone nada. Y solamente nos estamos disolviendo en todas estas tradiciones que ahorita nos están rodeando y que se siente rico y raro que estén alrededor, pero que ya no es lo común. Entonces, la ausencia de esta visión de país, que también genera el gran proyecto neoliberal, pero sobre todo lo generan las élites que surgen dentro de ese proyecto. En ciencias políticas, el estudio de élites es fundamental. Y para mí todas estas últimas generaciones, yo calculo ya 30 años de generaciones de funcionarios, sobre todo a nivel federal, pero en todos los ámbitos, por supuesto, muy mal formados, ¿no? Muy prácticos, muy de áreas administrativas. En alguna ocasión, por ocioso, estaba yo perdiendo el tiempo revisando los cargos que tenían los diputados del Partido Verde y ni siquiera habían pasado cerca de un campo de béisbol verde. O sea, todos venían de administración de empresas, habían trabajado en bancos. O sea, sus currículums eran todo lo que no tuviera que ver ambientalistas, veterinarios. Ninguno era ingeniero, ni siquiera ingeniero industrial, ni siquiera algo cercano a la ingeniería ambiental. Al contrario, todos venían del ámbito empresarial. Y eso eran los que se habían graduado y los que se habían titulado, ¿no? Hay un montón que no habían llegado ni siquiera a eso. Pero todas estas nuevas generaciones de gente de mucho dinero, pero de muy escasa preparación, la mayoría herederos de funcionarios que tampoco tuvieron tanta, o sea, vienen de abuelos con conocimiento, padres juniors, y estos son los nietos y bisnietos hiper juniors. Son los que están siendo los líderes de todo este país. O sea, formalmente son los líderes, en la realidad no lo son. Pero un país sin cabeza es muy, muy grave. Y algo que no piensa esa cabeza, entre otras cosas, es el fortalecimiento de las fiestas patrias o de la entidad. Bueno, pues ve el desfile de hace 2 años,
fue un montaje para la televisión en el Campo Marte. Así es. Bueno, pues ya de ahí también podemos empezar a ver este derrumbe, ¿no? Al cual yo no sé si de manera consciente o agobiados por tratar de sobrevivir por tanta crisis económica, no nos damos cuenta de todo lo que estamos perdiendo y de que nos estamos yendo a un sin futuro. Y así que es. Cuando te hablan de Corea, te ponen a sus militares desfilando para que tengas ese sentimiento de pavor, de pánico sobre un autoritarismo, y cuando te hablan de Rusia te ponen la misma imagen, y entonces obviamente la imagen del ejército en el Zócalo inmediatamente se liga con estos países y dices, no, eso no queremos, ¿no? Y empiezan los rechazos y tantas cosas, ¿no? ¿Qué cerebros tan manipulables? ¿Será que nos falta algún nutriente que nos impide darnos cuenta de cuál es la realidad? Se llama lectura. Ese es el nutriente que falla, sí. Sí, por supuesto. Sí. Creo que además de la lectura hace falta amarnos y amar al prójimo. Hace una semana, por azares del destino, llegué a una iglesia católica y escuchaba al sacerdote, y el sacerdote les estaba hablando a los feligreses de los problemas sociales que se estaban viviendo en nuestro país, y les estaba diciendo, hermanos, es muy importante que el 16 de septiembre no sea solo una fecha donde se acuerden que son mexicanos. Son mexicanos desde los 365 días del año. Y todos esos días hay que procurar ser buenas personas, buenos padres, buenos hijos, buenos ciudadanos, ayudar al prójimo. Si todos nosotros estuviéramos conscientes de esto, no tendríamos las autoridades que tenemos ahora. No se estarían dando toda esa serie de situaciones. Ahora, ¿quién de ustedes quiere ir? Dice, la noche del 15 a dar el grito con el presidente municipal. Dice, les aviso que pueden salir balaceados. Dice. Entonces, un sacerdote ya hablando de las cuestiones sociales, invitando a la unidad, te das cuenta que también dentro de la misma iglesia católica hay quienes profesan la doctrina de la liberación, la teología de la liberación, ¿sí? que son sacerdotes ya que se dedican a la cuestión social, que tienen esa preocupación por su pueblo. Entonces, si desde todos los, sectores, ¿sí? Desde las diferentes trincheras, como le dijéramos, todas esas personas conscientes hiciéramos nuestra labor, contribuyéramos con ese granito, creo que las cosas pueden ir mejorando, porque si bien estamos viendo que hay mucho que está sucediendo que está mal, pero tampoco podemos pasarnos el tiempo quejándonos y viendo que todo se está desplomando en nuestro país, sino que también tenemos que ir haciendo desde los diferentes frentes lo que esté a nuestro alcance, sí, a nuestro alcance, ¿sí? Y con las personas también que estén a nuestro alrededor. Pues el tiempo se nos está terminando. ¿Algo último? Yo quiero hacer un comentario que da que pensar. De 1810 a 1910 hubo 100 años. Y me acuerdo, para el bicentenario de la independencia en el 2010, mucha gente se esperaba, se levantará en armas México otra vez para cambiar esta podredumbre que está pasando con las autoridades y con las cúpulas. ¿Pasará lo mismo? Hace falta que en México sus habitantes vuelvan a esa lucha ensangrentada para recuperar la tranquilidad y la paz. Hay una copia que estaban viviendo los criollos, que eran los que se merecían el poder divino para gobernar a todos,
tal parece que eso estamos viviendo con las autoridades. Que de la cuna que fuiste, toda la familia debe pasar al poder. Entonces, eso lo estamos viendo en la mayoría de nuestros gobernantes. Los hijos, los primos, son los mismos que están manipulando a esta población de miles de mexicanos que ya no queremos esto. Pues después de esos 200 años tenemos una estela de luz que más bien parece galleta. Por favor, Leticia, a mí me gusta mucho que estés con nosotros porque tu rostro me recuerda a la portada de mis libros de primaria. Sí. Sí, tienes Muchas exactamente gracias. el rostro de la patria, ¿verdad? Así es. Y hasta el poder sentirnos orgullosos de la belleza de nuestras mujeres, Por supuesto. parece que lo hemos eliminado Por supuesto. y nos vemos de una manera diferente, ¿no? Debes tener el ojo claro, Sí. o la estatura ideal, o qué sé yo. Y realmente a mí me da mucho gusto cuando te veo. Muchas gracias. Muchísimo. Muy amable. Quisiera que tu rostro fuera un espejo para mí, pero pues no. A mí se me enchuecó la nariz desde que nací. Algo último, por favor. Sí, que pues el llamado es a la sociedad en general a que hagamos nuestra labor, a que nos unamos, no solamente este 15 de septiembre, donde la mayoría de la gente se une con sus familiares para una celebración, y nos olvidamos de las diferencias religiosas, de que si tú estás bajito, que si tú estás negro, que si tú estás blanco, ¿sí? Y nos sentimos mexicanos ese día. La invitación es a sentirnos mexicanos diario y a cada momento, y a hacer un esfuerzo por luchar, ¿sí?, por sacar adelante a nuestro país, con mejorando nuestras actitudes, haciendo nuestro trabajo lo mejor posible, siendo seres humanos de verdad, porque somos personas, pero nos hemos deshumanizado tanto, y eso es parte también de nuestro nacionalismo, parte de nuestra identidad como seres humanos, como parte de algo por lo que tienes que luchar, ¿sí? Entonces, ese es el llamado que yo haría a la gente este 15, 16 en diferentes partes de nuestro país. Incluso se van a dar manifestaciones. Veremos la forma en la que también el gobierno va a responder o a reaccionar a esas manifestaciones. Veremos cuántos mexicanos probablemente sean golpeados, sean desaparecidos, y ojalá, ¿sí?, como dijo el compañero, no haya la necesidad nuevamente de tomar las armas para que las cosas vayan mejorando, que dentro de la lucha pacífica que se pueda hacer, vayamos transformando este país, pero también llegado el momento, pues la misma población decidirá lo que se tenga que hacer. Samuel. Me inspiró muchísimo lo que dijo la maestra, me gustaron mucho sus palabras. Sí, coincido con ella. Hay que trabajar desde nuestra trinchera, en lo más que podamos, desde toda nuestra trinchera, uno, para ser mejores seres humanos y para que nuestros hijos sean mejores seres humanos, y dos, para que conozcan nuestros hijos, nosotros mismos, nuestro país. O sea, buscar lecturas, videos, imágenes, toda la información posible, para que si el gobierno no lo está logrando y no lo está haciendo, lo dejamos a un lado y nosotros mismos aprendamos y descubramos la maravilla de país que tenemos, comuniquemos eso a nuestros hijos, compañeros de trabajo, etcétera. Eso por un lado, y por otro, que tratemos, como bien dice la maestra, de ser el mejor ser humano posible día con día. Y un mejor mexicano. Y un mejor mexicano, claro. ¿Verdad? Sí. Bueno, yo creo que te vamos a comprometer a que nos hagas algunas cápsulas de historia. Con mucho ¿Cómo gusto. la ves? Sí, ¿verdad? Sí, claro, encantado. Ahí para que Hay vayamos divulgar el avanzando, conocimiento, sí, claro. El conocimiento se Y tiene para divulgar, que cuando le digan, oye, tienes cara de maya,
bien. Qué padre, sí, por supuesto. A mi hijo en alguna ocasión, estando con una novia que tenía árabe, le dicen, así que eres paisano. Y voltea y le dice, ¿tú también naciste en Chetumal? Eso me encantó. Gracias, muchas gracias. Y bueno, pues disfrute usted de un buen pozole con rábanos, lechuga, salsa, trompa de puerco. Si está malito, pues le pone pollo, una tostada con crema, queso salado, chilito, chipotle del poblano. Y si está en Yucatán, cochinita pibil. Pero la cochinita no es del 15 de septiembre. Pero sabe bien cualquier fecha del año. Eso sí. Gracias, muchas gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.